Me desperté con un grito. No un grito de terror, ni uno de dolor. Fue uno seco, agudo, contenido. Pero fue real. Me incorporé de golpe, el corazón acelerado, y tardé un segundo en entender que venía del pasillo. No era Alba, mi hija. No era la tele, que estaba apagada. Era Clara. Estaba en el baño. Eran las 2:17 de la madrugada. Me puse las zapatillas y caminé hasta la puerta del baño. Estaba cerrada. Toqué con los nudillos. ¿Clara? Pregunté con voz medio dormida. Nada. Ni un sonido. Ni agua corriendo. Ni un ya voy. Silencio total. ¿Todo bien? Insistí. Sí, dijo ella, bajito, como si no quisiera molestar. Como si la hubiera pillado en algo. ¿Segura? Te he oído gritar. Pausa. Y entonces esa risa. Esa puta risa falsa que usan las mujeres cuando no quieren que preguntes más. He soñado que caía por unas escaleras. Nada, ya está. Yo no soy paranoico. De verdad que no lo soy. Pero algo no encajaba. Clara nunca hablaba mientras dormía, mucho menos gritaba. Me quedé ahí, en la puerta, un segundo más. Entonces el pestillo se abrió. Ella salió con una bata puesta y el pelo húmedo, aunque no olía a ducha. Pasó de largo, me dio un beso frío en la mejilla y se metió a la cama. No dormí el resto de la noche. No porque pensara que estaba pasando algo raro, eso vino después, sino porque fue en ese momento, en ese grito seco de las 2:17, cuando me di cuenta de que mi mujer ya no me miraba igual. No sé cómo explicarlo, pero lo notas. Es como cuando tienes un coche al que le conoces todos los ruidos, y un día empieza a hacer uno nuevo. No sabes qué es, pero sabes que algo no va bien. Al día siguiente, Clara se despertó temprano, se vistió rápido, me dijo que tenía que ir al centro a buscar unos catálogos para una clienta y salió sin siquiera tomarse un café. Ni siquiera miró a Alba, que ya estaba en la cocina con su zumo y su tostada. Y eso me jodió. Llevábamos 11 años casados. 11 años de rutinas, de domingos en familia, de peleas estúpidas por la lavadora o por quien había dejado el grifo mal cerrado. Nada extraordinario, pero sólido. Siempre pensé que eso era suficiente. Y quizás lo fue, hasta que dejó de serlo. Esa semana, empecé a observarla sin querer. Lo hacía como quien mira las grietas de una pared que antes era perfecta. Detalles. Pequeños gestos. Se pintaba los labios para ir al supermercado. Se reía sola leyendo el móvil. Se metía al baño con el teléfono y salía sin él. Y sobre todo, evitaba mirarme cuando hablábamos. Como si le diera miedo que yo viera algo en sus ojos. El jueves, me la crucé saliendo del portal cuando yo volvía del taller. Ella no me esperaba. Llevaba una bolsa pequeña, como de una tienda de ropa. Vestía distinta. Sexy, pero no provocativa. De esas veces que se arreglan más de lo normal sin tener un motivo claro. ¿Dónde vas? Le pregunté, sonriendo. He quedado con Lucía para ver unas ideas de decoración. ¿A las 6 de la tarde? Sí, luego nos tomaremos algo. ¿Te importa encargarte tú de Alba? No me dio un beso. Solo se dio la vuelta y se fue. Y yo me quedé ahí, en el portal, con las llaves aún en la mano, sin saber muy bien por qué me temblaban los dedos. No soy celoso. No soy idiota. Y no soy el típico marido que espía o controla. Pero ese día, cuando subí a casa, me senté en el sofá y me quedé en silencio. Escuché a Alba reírse con los dibujos. Miré la taza de Clara, aún con restos de café seco. Y ahí me vino la primera idea que me hizo sentir asco de mí mismo, ¿y si la sigo?
Así empezó todo. No fue que encontré un audio extraño. No fue que me llegaron rumores. Fue un grito a las 2:17 de la mañana. Fue una mirada esquiva. Fue el vacío que dejó un beso que ya no vino. El sábado siguiente, me armé de valor y le dije que me iría con mi hermano a Madrid, que tenía que ayudarlo con un arreglo en su casa. Mentí. No me gusta mentir, pero algo dentro de mí gritaba que debía hacerlo. Clara me creyó sin dudar. Me dio un beso rápido y me deseó buen viaje. Pero no fui a Madrid. Me quedé en Toledo. Me escondí. Me convertí en un espía torpe, nervioso, con las manos sudadas. Aparqué frente al sitio donde sabía que Clara tenía su supuesta reunión con una clienta. Esperé. Y esperé. Hasta que la vi salir, sola, vestida como si fuera a una cita. Subió a su coche, y la seguí. A los 10 minutos, aparcó frente a un bar moderno, de esos que no son para tomar cañas, sino para sacarse selfies. Se bajó del coche. Yo me escondí detrás del mío. Y entonces apareció él. No era nadie que conociera. Más joven, moreno, con barba recortada y sonrisa de imbécil. Se abrazaron. No fue un abrazo de saludo. Fue un abrazo de alguien que te desea. ¿Qué te ha deseado antes? ¿Qué te ha probado? Me quedé quieto. No hice fotos. No grabé nada. No tomé nota de la matrícula. Solo los vi entrar. Y me quedé ahí, con la mano apretando el volante como si pudiera romperlo, preguntándome en qué momento se jodió todo. ¿En qué momento me convertí en un espectador de mi propio matrimonio? No fue una escena de película. No hubo lágrimas, ni gritos, ni música triste de fondo. Solo yo, en un coche viejo, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en silencio. No lo sabía entonces, pero ese era solo el principio. No dormí casi nada esa noche. Cuando llegué a casa, Clara ya estaba durmiendo. O fingía dormir. Tenía la respiración demasiado regular, demasiado controlada. Me tumbé a su lado sin decir nada, pero el olor de su perfume aún fresco me lo decía todo. No era el que usaba normalmente, era uno nuevo, más fuerte, más dulce, y lo reconocí al instante como el mismo que llevaba horas antes cuando la vi con ese hombre. Me quedé mirando el techo, sin cerrar los ojos ni un segundo, tratando de entender cómo alguien puede acostarse a tu lado después de haber estado con otro y hacerlo con tanta calma. A la mañana siguiente, cuando se levantó, actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, puso las tostadas en la mesa y habló sobre el uniforme de la niña, que había que lavarlo antes del lunes. Me habló sin mirarme, con esa voz que usa cuando finge que todo está en orden, y yo le seguí el juego. No dije nada, solo asentí, porque en ese momento no quería una pelea ni una escena, quería información. Quería saber hasta dónde llegaba la mentira. Durante todo el día, mientras trabajaba en el taller, no podía concentrarme. Cada ruido de la sierra o del martillo me parecía distante. Tenía la cabeza en otra parte. No podía dejar de pensar en su cara cuando lo abrazó, en la manera en que se le iluminó la expresión, una forma de sonreír que hacía tiempo no veía dirigida hacia mí. No era solo atracción, era algo peor, era complicidad. Esa naturalidad de quien no tiene miedo porque ya cruzó el límite y lo ha aceptado. Por la tarde, decidí actuar. No podía quedarme paralizado esperando otra prueba. Fui a una tienda de telefonía y compré un móvil barato con una tarjeta nueva. No era que quisiera espiarla como un loco, pero necesitaba tener algún modo de saber a dónde iba. Esa noche, cuando se metió a la ducha, cogí su bolso y busqué el móvil. Lo tenía bloqueado, pero había una función para compartir ubicación con otro dispositivo. Lo activé y lo vinculé con el teléfono nuevo. Tardé 2 minutos. Cuando salió de la ducha, ya estaba todo hecho.
Me sentí sucio, pero era eso o seguir siendo el idiota del que se reían por detrás. Durante los días siguientes, no pasó nada fuera de lo habitual. Trabajo, colegio, cenas rápidas, conversaciones vacías. Todo parecía normal, pero su manera de evitar el contacto físico conmigo era más clara que nunca. En la cama se giraba hacia el otro lado, inventaba excusas, decía que estaba cansada o que tenía dolor de cabeza. Ya ni siquiera lo intentaba. Pero yo no quería sexo, quería verdad. Quería saber quién era ella cuando yo no la miraba. El jueves a media tarde, mientras estaba arreglando una puerta en el taller, vi en el móvil nuevo que su ubicación se había movido fuera del centro. Decía que estaba en una zona industrial, en la carretera de Madrid. No había nada allí salvo almacenes y un hotel de carretera bastante cutre. En ese momento, lo supe. No necesitaba fotos ni grabaciones. Sabía exactamente qué estaba haciendo y con quién. Cerré el taller, me lavé las manos sin mirarlas y salí sin pensar demasiado. Conducir me calmó un poco, pero no tenía plan. No sabía si quería verla allí, si quería enfrentarla o simplemente confirmar lo que ya era evidente. Aparqué en una calle lateral, lo bastante lejos para no llamar la atención. Su coche estaba allí, el mismo que llevábamos años pagando entre los dos. Esperé. No sé cuánto tiempo estuve dentro del coche, con el motor apagado y las manos apretadas contra el volante. El sol se estaba poniendo y las luces del hotel se encendieron una a una. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Entonces la vi salir. No estaba sola. Él iba detrás. Se despidieron con un beso rápido, uno de esos que no se dan por impulso sino por costumbre. Ella se subió al coche, él se quedó mirándola marchar con una sonrisa que me revolvió el estómago. La seguí sin saber por qué. Tal vez quería entender qué cara pondría al llegar a casa, si tendría la decencia de mostrarse nerviosa o si fingiría otra vez que todo era normal. Llegó, aparcó, bajó las bolsas del maletero y entró en casa con la misma calma con la que una persona cualquiera vuelve de hacer la compra. Cuando yo llegué unos minutos después, me esperaba en el sofá viendo la tele. Me saludó con un hola seco, como si nada. Esa noche, mientras Alba dormía, me senté frente a ella en la cocina. Le dije que teníamos que hablar. No levantó la vista del móvil. ¿De qué?, preguntó. De ti y de mí, dije. ¿Qué pasa conmigo y contigo?, contestó con esa tranquilidad falsa que me sacaba de quicio. No quería empezar gritando, pero no pude evitarlo. Pasa que te he visto, Clara. Pasa que sé lo que estás haciendo. Le cambió la cara, no del todo, pero lo suficiente. Bajó el móvil lentamente, respiró hondo y me miró por primera vez en semanas. No parecía asustada, sino cansada. ¿Y qué crees que sabes?, me dijo, despacio. No me tomes por imbécil. Te vi con él, el otro día. No tienes que inventarte nada. Hubo un silencio que duró demasiado. Ella apartó la vista y se pasó la mano por el pelo, como si quisiera ordenar las ideas. Luego habló con una calma que me descolocó. No iba a contártelo así, pero sí, estoy viendo a alguien. Esa frase me dio en la cara como una bofetada. Ni lágrimas, ni negaciones, ni histeria. Lo dijo como quien confiesa que ha roto un plato. ¿Desde cuándo?, pregunté. Desde hace unos meses, respondió. ¿Por qué? Porque me sentía sola, dijo, sin más. Me quedé mirándola, intentando encontrar algo en su cara que me ayudara a entender. No lloraba, no se arrepentía, ni siquiera parecía culpable. Solo estaba harta. ¿Y lo gritas en el baño a las 2 de la mañana?, le dije, recordando aquella noche. Clara me miró sin sorpresa, como si ya supiera que lo sabía todo. No quería hacerte daño,
dijo, y en ese momento me entraron ganas de reírme. Claro, solo te acostaste con otro. Muy considerado. Ella se levantó, se cruzó de brazos y se apoyó contra el fregadero. No entiendes nada, Marcos. Llevamos años viviendo como dos compañeros de piso. Yo no existo para ti más allá de lo que haces o dejas de hacer. No me escuchas, no te das cuenta de nada, y no hablo solo del sexo, hablo de todo. ¿Y la solución era esto? Pregunté. No, la solución era que te dieras cuenta antes. No sé cuánto tiempo estuvimos discutiendo, pero las palabras dejaron de tener sentido. Ella se encerró en la habitación, y yo me quedé en la cocina, mirando una taza vacía como si dentro estuviera la respuesta. La rabia se mezclaba con una tristeza profunda, pero lo que más me dolía era la serenidad con la que lo había dicho. No había pasión, ni culpa, ni amor. Solo agotamiento. Esa noche dormí en el sofá. No podía entrar en la cama donde horas antes se había tumbado después de estar con él. Sentí náuseas solo de pensarlo. A las 6 de la mañana me levanté, salí a la terraza y vi cómo empezaba a amanecer sobre los tejados de Toledo. El aire era frío, pero no me importó. Quise llorar, pero no me salió ni una lágrima. Solo una sensación de vacío, de haber perdido algo que ni siquiera sabía que estaba en peligro. Cuando Clara se levantó, actuó con naturalidad, como si lo de anoche no hubiera pasado. Me dijo que se iría unos días a casa de su hermana para pensar. No la detuve. Solo asentí. Y cuando cerró la puerta, sentí que algo dentro de mí se cerraba también, algo que no iba a abrirse más. No era el final todavía, aunque en ese momento lo parecía. Lo peor aún estaba por venir, y aunque no lo sabía entonces, mi reacción iba a ser mucho más oscura de lo que nunca imaginé. El silencio en casa era insoportable. Desde que Clara se había ido a casa de su hermana, las paredes parecían distintas, más vacías, como si hubieran perdido el sonido habitual de nuestras discusiones, de las risas de Alba o de los pasos apresurados cuando llegábamos tarde al colegio. No me acostumbraba a ese silencio que pesaba más que cualquier palabra. La primera noche sin ella me acosté en la cama solo por costumbre, pero dormí mal, me despertaba cada hora, escuchando ruidos que no existían, imaginando su voz en el pasillo o el sonido del agua en la ducha. Era como si el cuerpo no terminara de aceptar que no estaba allí. Al día siguiente fui a trabajar sin ganas, corté mal una tabla, rompí un cristal y tuve que pagar al cliente de mi propio bolsillo. Los chicos del taller lo notaron, pero nadie dijo nada. En un pueblo como Toledo, donde todos acaban enterándose de todo, el silencio de los demás es la forma más clara de decir que ya lo saben. Al mediodía, mientras almorzaba solo en la barra del bar donde solíamos comer los viernes, vi a un conocido de Clara, un tipo del gimnasio donde ella iba, y me saludó con una sonrisa incómoda, esa sonrisa que uno pone cuando no sabe si dar el pésame o mirar para otro lado. Entonces entendí que lo nuestro ya no era un problema privado, que su historia con ese hombre ya debía ser conocida por medio barrio, y esa idea me hirió más que la infidelidad en sí. Por la tarde, cuando salí del taller, vi su coche aparcado frente a casa. Me quedé unos segundos dentro del mío, dudando si entrar o no, pero al final lo hice. Estaba en la cocina, de pie, con el pelo mojado y una expresión neutra, como si todo lo que había pasado hubiera sido solo una pausa entre una conversación y otra. Tenía la maleta abierta sobre la mesa y estaba guardando ropa, papeles y un par de cosas de Alba. Me miró sin hablar. Yo tampoco dije nada durante un minuto entero. Cuando por fin abrí la boca, la voz me salió más ronca de lo normal. ¿Vas a seguir viéndolo? Ella siguió doblando una camisa sin levantar la vista. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Pregunté, sintiendo que la rabia me subía por dentro. No lo sé, Marcos, no lo sé. No tengo las cosas claras, contestó,
dejando la camisa dentro de la maleta con cuidado, como si esa frase no fuera a destrozarme por dentro. Pues acláralas, le dije. Porque yo no pienso vivir así. Clara se apoyó en la encimera, cruzó los brazos y me miró de frente. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que finja que todo está bien y que te quiero igual que antes? No, quiero que seas sincera, le respondí, levantando la voz. Pero si lo vas a tirar todo por un tipo al que conoces desde hace 2 meses, al menos ten el valor de decirlo en voz alta. No es solo eso, dijo ella, mirándome fijamente. No lo entiendes. Hace años que no me siento viva contigo. No eres malo, no me has hecho daño, pero ya no siento nada. Me paso los días hablando contigo y es como hablar con la pared. Todo lo que hacemos está medido, controlado, repetido. Ni siquiera me preguntas cómo estoy. Claro, porque estabas demasiado ocupada con él, le solté sin pensar. Me miró con un desprecio que no conocía. No te hagas la víctima, Marcos. No te he engañado porque él fuera mejor que tú, te he engañado porque ya no aguantaba seguir siendo invisible. En ese momento me acerqué y golpeé la mesa con el puño, sin gritar, pero con una fuerza que hizo temblar los vasos. Alba se asustó y bajó corriendo las escaleras. La discusión había llegado a sus oídos, y eso fue lo que más me dolió. Intenté calmarme al verla con los ojos llorosos en la puerta. Clara se dio la vuelta y la abrazó sin decir nada. La niña preguntó qué pasaba, y Clara respondió que solo era una conversación entre adultos. Yo me giré para no mirarlas porque sentí una mezcla de rabia y vergüenza que me paralizó. Cuando Alba subió de nuevo a su habitación, seguimos hablando, pero ya no era una conversación, era un intercambio de reproches, una lista interminable de cosas que habían estado mal durante años. Ella me acusó de vivir en piloto automático, de no escucharla, de haberla convertido en una sombra dentro de su propia casa. Yo le reproché haber destruido la familia, haber mentido con frialdad, haber traicionado a alguien que jamás la había traicionado. Cuanto más hablábamos, más claro me quedaba que no había nada que salvar. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que nos separaba. Cuando por fin se cansó de discutir, cerró la maleta y se quedó de pie frente a mí. Me voy unos días. No quiero que Alba me vea así. Ni a ti tampoco. ¿Y él? Pregunté. ¿Te vas con él? No, me voy sola, dijo. No te creo, le respondí. No necesito que me creas, contestó mientras cogía las llaves del coche. Antes de salir, se giró y me miró por última vez. Haz lo que quieras con tu vida, Marcos, pero deja de vigilar la mía. Cerró la puerta y se fue. El ruido del coche alejándose fue lo último que escuché antes de que el silencio volviera a ocupar cada rincón de la casa. Me senté en el suelo de la cocina y me quedé allí un buen rato, sin llorar, sin gritar, sin moverme. Era como si el cuerpo se hubiera apagado. Cuando al fin me levanté, fui a la habitación de Alba, la encontré dormida y me quedé mirándola durante un largo rato. Me prometí que ella no iba a sufrir por esto. Si alguien iba a llevar la carga de todo, iba a ser yo. Esa noche no pude quedarme quieto. Cogí el coche y conduje sin rumbo por las calles vacías. Pasé por delante del bar donde los había visto entrar, por delante del hotel de carretera, por todos los sitios donde podía haber estado con él. Me detuve frente al taller, bajé del coche y me quedé apoyado en la puerta, fumando un cigarrillo tras otro, aunque hacía años que había dejado de fumar. Pensaba en todo lo que habíamos construido juntos y en cómo algo tan sólido podía romperse con tanta facilidad. No había un motivo único, era una acumulación de descuidos, de palabras no dichas, de días iguales. Pero aún sabiendo eso, no podía aceptar la forma en que lo había hecho, la humillación pública, la mentira compartida con todo el pueblo. A las 3 de la madrugada decidí ir a buscarla. No sabía a dónde exactamente, pero necesitaba verla,
decirle que no podía irse así. Fui hasta la casa de su hermana, pero no había coches en la entrada. Toqué el timbre y nadie respondió. Luego recordé algo, el viernes siguiente había una cena de antiguos alumnos de su instituto. Ella lo había mencionado semanas antes, y entonces no le di importancia. Ahora todo tenía sentido. Fui hasta el restaurante donde se haría la cena. Estaba cerrado, pero el vigilante me dijo que habían alquilado un salón privado hasta tarde. Entré sin pensarlo. La encontré en una mesa al fondo, rodeada de gente, con una copa en la mano y ese tipo sentado a su lado. Reían, y ella parecía cómoda, como si no tuviera un marido esperándola en casa, como si no hubiera roto nada. Me acerqué sin saludar a nadie, directamente hacia ella. Cuando me vio, se quedó quieta, y las conversaciones de las mesas vecinas se detuvieron poco a poco. Le dije que necesitaba hablar con ella a solas, pero ella no se movió. Él, el imbécil que la acompañaba, se levantó con gesto protector y me dijo que me calmara. No me hables, le dije mirándolo fijamente. Esto no va contigo. Clara intentó interponerse, pero la rabia ya me había ganado. Le dije a todos que se quedaran con su feliz pareja, que pronto tendrían mucho de qué hablar cuando el pueblo entero supiera con quién se acostaba la mujer que decía estar en crisis. Ella me pidió que parara, que no hiciera el ridículo, pero no podía. Necesitaba que sintiera al menos una parte del dolor que me había causado. Cuando salí de allí, todos me miraban como si fuera el loco del pueblo. No me importó. Esa humillación era mejor que seguir siendo el marido tranquilo al que le ocultaban la verdad. Conduje de vuelta a casa, dejé el coche aparcado en medio de la calle y entré al salón. Tiré todo lo que era de ella dentro de una bolsa y la dejé junto a la puerta. Después me serví un vaso de whisky, lo bebí de un trago y me quedé mirando la oscuridad. Sabía que aquella noche había cruzado una línea, que ya nada iba a volver a su sitio. Pero dentro de mí, una parte fría, desconocida y muy concreta empezó a moverse. No quería solo castigarla con palabras. Quería que entendiera lo que había destruido. Y para eso, iba a necesitar algo más que gritos. El domingo amanecí con una sola idea fija en la cabeza. No era tristeza, ni confusión, ni siquiera dolor. Era una claridad brutal, directa, simple. Había pasado demasiado tiempo siendo prudente, intentando salvar lo que no tenía arreglo, aguantando desplantes, excusas y silencios. Ya no iba a intentar convencerla, ni rogarle, ni pedirle explicaciones. Clara había elegido destruir lo que teníamos, y yo iba a devolverle el golpe con precisión. No con insultos ni gritos, sino con hechos. Lo que me propuse ese día no fue una rabieta de niño herido, fue el inicio de una respuesta pensada. Quería que sintiera el mismo tipo de vergüenza que yo sentí en ese restaurante, delante de todos, cuando vi en sus ojos que ya no me respetaba, que le daba igual el daño que pudiera causarme. Después de dejar a Alba en casa de mis padres, que no hicieron demasiadas preguntas porque ya sabían que algo iba mal aunque aún no tenían todos los detalles, me senté en el salón con una libreta y empecé a escribir. No soy de hacer listas, pero necesitaba tener todo claro. Empecé por lo obvio, las personas a las que ella más cuidaba su imagen. Su madre, que siempre decía que su hija era una mujer ejemplar, moderna, fiel, trabajadora. Sus amigas de toda la vida, que vivían con la falsa idea de que Clara era una mujer leal, incapaz de hacer daño. Su jefe, que confiaba en ella porque creía que era seria y comprometida. Todos ellos la habían convertido en una figura intocable, y yo iba a romper esa imagen con datos. Iba a enseñarles lo que yo había visto, lo que ella me negó, lo que ocultó durante meses mientras me decía que solo necesitaba tiempo. Sabía que no bastaba con contarlo. No quería una discusión más, ni otra escena emocional, quería hechos. Así que abrí el móvil que había usado para rastrearla, revisé las ubicaciones,
los mensajes que había logrado ver cuando lo tenía vinculado, y empecé a tomar capturas de pantalla. Guardé todo en una carpeta con fecha y hora. Luego revisé mis correos, mis fotos, todo lo que pudiera servirme para dejar claro que no era una sospecha, que era una certeza. Después conecté una vieja impresora que tenía en el trastero y empecé a imprimir uno por uno todos los documentos. No me importaba si era legal o si violaba su privacidad. Ella ya había violado la mía desde el momento en que convirtió nuestra cama en un espacio vacío mientras se entregaba a otro. Cuando terminé de imprimir, armé varios sobres, uno para su madre, otro para su hermana, otro para su jefa, y uno último que guardé para él, para ese idiota con barba que se creía especial por acostarse con una mujer casada. Busqué su nombre en la web de la empresa donde trabajaba, anoté la dirección y preparé otro sobre con su nombre completo. No le puse amenazas ni insultos, solo las mismas pruebas que iba a compartir con todos los demás. Quería que supiera que ya no tenía el control, que cada paso que diera a partir de ahora iba a tener consecuencias. Ese mismo domingo por la tarde, fui a la estación de autobuses, compré sobres acolchados y metí toda la información en ellos. Luego pasé por el centro y dejé cada sobre en los buzones correspondientes. El de su madre fue el primero. Lo metí con calma, sin prisa, asegurándome de que no quedara mal cerrado. El de su jefa lo dejé directamente en recepción, diciendo que era documentación personal. El de su amiga Lucía lo dejé en su coche, porque sé que siempre lo deja mal cerrado. El último, el del tipo, lo mandé por correo certificado, con acuse de recibo. No tenía prisa, pero quería que lo recibiera con la misma precisión con la que él había entrado en mi vida. Cuando regresé a casa, no sentí alivio, ni satisfacción, pero tampoco remordimiento. Sabía que no iba a cambiar nada entre nosotros, pero no lo hacía para recuperarla. Lo hacía para no dejar que se fuera de todo esto limpia, como si fuera la víctima de una crisis de pareja, como si su traición fuera solo una mala decisión de la que se puede hablar con calma y arreglar en terapia. No. Lo nuestro no era una diferencia de opiniones, era una traición real, repetida, planeada. Y esa clase de cosas no se olvidan, no se perdonan, no se entierran en silencio. El lunes por la mañana Clara volvió a casa como si nada. Llevaba la ropa de siempre, ese perfume que tanto le gustaba, el pelo recogido en un moño rápido. Entró, dejó las llaves sobre la mesa y me miró como si aún tuviéramos algo que hablar. ¿Dónde está Alba?, preguntó con tono neutro. Con mis padres, le respondí sin levantarme del sofá. Se sentó en la silla frente a mí, cruzó las piernas y suspiró. No quiero seguir así. Esta situación no es buena para nadie. De acuerdo, dije sin mirarla. Podemos hablar con calma, decidir cómo lo vamos a hacer, continuó. Por Alba, sobre todo. Me levanté y fui a la cocina, saqué una carpeta del cajón y la dejé frente a ella. No dijo nada al principio, solo la abrió, empezó a mirar los documentos, las capturas, los horarios. Su rostro cambió por primera vez. Ya no estaba calmada ni segura, ya no tenía ese aire de mujer racional que quiere resolver un problema de forma adulta. Estaba pálida, con las manos temblando. ¿Qué es esto?, preguntó. Todo lo que no me dijiste, le contesté. ¿Me has espiado? ¿Tú me estás preguntando eso? ¿Después de todo lo que hiciste? Intentó ponerse de pie, pero no pudo. Se quedó allí, sin saber qué hacer. ¿Qué vas a hacer con esto?, preguntó, bajando la voz. Ya lo hice. Su cara se descompuso. Entendió lo que eso significaba. Entendió que ya no tenía el control de la narrativa, que ya no iba a poder decir que era un tema íntimo, que era algo entre nosotros. Le arranqué esa comodidad con la que pretendía reinventarse como una víctima. Eres un hijo de puta, me dijo finalmente. No tanto como tú,
le respondí. Fue entonces cuando rompió a llorar. No ese llanto histérico de las películas, sino uno seco, contenido, sin ruido, con la cara tapada por las manos. Yo no la consolé, no me moví. No por odio, sino porque en ese momento ella ya no era mi esposa, era solo la persona que me había destruido. Después de unos minutos se levantó, fue a su habitación, cerró la puerta y no volvió a salir en todo el día. No intentó dar explicaciones, no me pidió que detuviera nada. Sabía que no había vuelta atrás. Esa noche dormí en la cama con Alba, que había vuelto de casa de mis padres sin enterarse de nada. Jugamos un rato, leímos un cuento, y me pidió que me quedara con ella. Cuando se durmió, me quedé viéndola respirar, con una mezcla de culpa y alivio. No sabía qué iba a pasar después, pero al menos esa noche había hecho algo que me devolvía un poco de respeto por mí mismo. No me arrepentía. Lo que hice no lo hice por venganza, lo hice por justicia. Y eso, aunque no me devolviera a Clara, me devolvió a mí. Pasaron 3 días sin que Clara y yo cruzáramos más de 5 frases. Durante ese tiempo, la casa era como una estación de tren donde la gente entra y sale sin saludarse, sin mirar a los ojos, solo cumpliendo con lo justo. Alba notaba la tensión, claro que sí, aunque intentábamos disimular, aunque seguíamos preparándole el desayuno, llevándola al colegio, recogiendo sus dibujos de la mesa. Pero los niños entienden más de lo que dicen, y cada silencio entre nosotros, cada frase a media voz, era una señal clara de que algo había cambiado. Ella no preguntaba, pero observaba. Y ese peso, el de saber que nuestra hija empezaba a vernos como dos desconocidos compartiendo techo, era lo único que realmente me dolía de todo lo que estaba pasando. Clara pasaba las tardes en su habitación o salía a la calle sin decir a dónde iba. Cuando volvía, se encerraba de nuevo y ni siquiera cenaba con nosotras. Yo no preguntaba. No quería escuchar más verdades a medias ni excusas disfrazadas de explicaciones. Me había prometido no iniciar otra conversación si no era ella quien la buscaba. Ya no me interesaba discutir ni arreglar nada, solo necesitaba que se enfrentara al daño que había causado. Que dejara de huir como si todo fuera un problema de ambos cuando en realidad había sido ella quien tomó las decisiones que nos llevaron hasta ahí. El viernes por la noche, cuando Alba ya estaba dormida y yo recogía los platos en la cocina, la puerta de su habitación se abrió. Caminó despacio, sin prisa, y se apoyó en el marco de la puerta. No parecía triste ni enfadada, más bien agotada. Se quedó unos segundos en silencio, como dudando si hablar o no. Finalmente, lo hizo. Necesito hablar contigo. Dejé el trapo sobre la encimera y me quedé quieto. No dije nada, pero me giré para mirarla. Podemos hacerlo aquí, añadió. No quiero que esto se alargue más. Nos sentamos en la mesa del comedor. Ella en una punta, yo en la otra. A esa distancia se hacía más fácil mantener el control, no levantar la voz, no perder la calma. No voy a justificar lo que hice, empezó. Ni quiero que pienses que espero que me perdones. No me hagas perder el tiempo, le dije sin alterar el tono. Solo escúchame, continuó. Me acosté con él porque sí, porque pude, porque estaba cansada de mirar al lado y sentir que no me veías. Me gustó sentirme deseada, valorada, interesante. No fue amor, ni siquiera pasión. Fue necesidad. ¿Y la necesidad de mentir cada día? ¿También era parte de eso? Sí, respondió sin rodeos. Mentí porque no quería asumir lo que estaba haciendo. Pensé que iba a hacer algo puntual. No lo fue. Me gustó el juego, la emoción, todo eso. Pero no por él. Por mí. Porque estaba harta de esta vida de rutina, de madre, de esposa, de obrera del hogar. Me sentía atrapada. Yo también estoy harto de muchas cosas, le contesté.
Pero no fui a acostarme con nadie para sentirme mejor. No todos lo gestionamos igual, dijo. Y no me estoy excusando. Me equivoqué. ¿Por qué ahora si quieres hablar? ¿Por qué después de callarte durante semanas, ahora te interesa explicarte? Porque ya no tengo nada que esconder, respondió, mirándome sin bajar la vista. Porque después de lo que hiciste, ya todo el mundo lo sabe. No me queda reputación que salvar ni imagen que cuidar. Solo tengo esto, lo que queda, lo que somos, y quiero terminar esto con algo de dignidad. Dignidad, repetí. Después de acostarte con él durante meses y mentirme a la cara, ¿vienes a hablarme de dignidad? Tú no lo entiendes, dijo, y por primera vez parecía molesta. Tú no sabes lo que es sentir que tu vida es un decorado, una sucesión de tareas sin alma. Tú tienes tu taller, tu mundo, tus decisiones. Yo tuve que adaptarme a todo. ¿Y esa es la forma de rebelarte? ¿Destruyendo tu familia? No quería destruir nada. Pensé que podía tener las dos cosas. Me equivoqué. La rabia que llevaba contenida todos esos días se me atragantó en la garganta. No grité, pero mi tono subió inevitablemente. No, no te equivocaste. Decidiste. Elegiste hacer lo que hiciste. Elegiste mentir cada noche. Elegiste mirar a Alba y sonreírle sabiendo que estabas traicionando todo lo que construimos. Lo sé, dijo, bajando la cabeza. Por eso estoy aquí. Porque quiero cerrar esto de forma clara. ¿Cerrar? ¿Eso significa que quieres el divorcio? Sí, afirmó sin dudar. No quiero seguir viviendo en esta casa como si nada. Y sé que tú tampoco. ¿Y Alba? Pregunté. ¿También va a ser parte de tu nuevo comienzo? Quiero compartir su custodia contigo, respondió. No pienso alejarla de ti. Y si ella quiere quedarse aquí, lo entenderé. Pero tenemos que hacer esto bien. La miré largo rato. Ya no quedaba ni rastro de la mujer que me enamoró, ni de la madre que decía no poder dormir si Alba tenía fiebre, ni de la compañera que me ayudó a pagar el préstamo del taller. Frente a mí solo estaba Clara, una persona rota que intentaba salir de su propio desastre con la menor cantidad de escombros posible. Tendrás tu divorcio, le dije al fin. Pero no voy a firmarlo ahora. Primero hablaré con un abogado. Luego hablaremos con Alba. Cuando estemos listos los tres, firmaremos. Ella asintió. No discutió, no pidió otra oportunidad, no lloró. Simplemente se levantó, cogió su bolso y subió a su habitación. Supongo que esperaba que yo explotara, que me desahogara o que buscara una forma de hacerle más daño. Pero ya no tenía fuerza para eso. Había pasado el punto en el que uno quiere destruir. Solo quería terminar. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, mirando el techo, pensando en cómo se había derrumbado todo en menos de un mes. Y no por un accidente o una tragedia, sino por las decisiones pequeñas, repetidas, conscientes. No sentí pena por ella, ni siquiera por mí. Solo por Alba, que iba a crecer sabiendo que sus padres se dejaron de querer de forma sucia, sin valor, sin respeto. Cuando amaneció, preparé el desayuno, le hice la mochila a Alba y la llevé al colegio. En el camino no dije nada. Ella me miró 2 veces, como esperando que hablara, pero me limité a sonreírle. Antes de bajar del coche, me preguntó si su madre y yo habíamos peleado. Le dije que estábamos hablando de cosas importantes, que a veces los adultos también se equivocan, pero que ella no tenía la culpa de nada. Asintió sin decir más y se bajó. Caminó hacia la entrada del colegio con paso firme, como si también supiera que algo había cambiado para siempre. Volví a casa, abrí el portátil y busqué el número de un abogado. Llamé, pedí cita, colgué. No sentí alivio. Tampoco dolor.
Sentí lo que se siente cuando uno decide dejar atrás algo que alguna vez creyó eterno. Una semana después firmamos los papeles. Fue rápido, frío y sin complicaciones. El abogado se limitó a leernos las condiciones, revisar los acuerdos de custodia y propiedad y comprobar que ambos estábamos de acuerdo. Clara no discutió nada. Aceptó que la casa se quedara a mi nombre, que Alba viviera conmigo, que ella pudiera verla todos los fines de semana y días alternos en vacaciones. No pidió ni más dinero ni más tiempo ni mejores condiciones. Supongo que para ella el tema ya estaba cerrado desde antes de sentarse en esa mesa. Lo que para mí era un proceso de separación, para ella era solo el trámite final de una decisión tomada hace meses. Al salir de la oficina, me preguntó si quería tomar un café para hablar con calma, como dos adultos que al menos comparten una hija. Le dije que no necesitaba tomar nada con ella ni compartir conversaciones que no iban a cambiar nada. Me dio las gracias igual. Por no haberle puesto trabas, por haber sido justo, como si de alguna forma eso compensara lo que había hecho. No respondí. Solo me metí en el coche y me fui. Los días siguientes fueron raros. No por la ausencia de Clara, que ya era algo a lo que me había acostumbrado, sino por el ritmo nuevo que adoptó la casa. Alba y yo nos organizamos como pudimos. Empezamos a cenar en la mesa en lugar del sofá, a preparar juntos las mochilas y los desayunos, a ver películas los viernes por la noche. Intentaba mantener una rutina firme para que ella no sintiera el impacto de lo que había pasado, pero los niños siempre notan más de lo que uno cree. Una noche, mientras cenábamos, Alba me preguntó si mamá iba a volver a vivir con nosotros algún día. Le dije que no, que habíamos decidido estar en casas distintas para vivir más tranquilos, y que eso no significaba que la quisiéramos menos. Asintió, siguió comiendo, y no volvió a preguntar. Esa capacidad que tienen los niños para adaptarse rápido me hizo sentir una mezcla de alivio y tristeza. Me pregunté si en unos años recordaría esa etapa con dolor o solo como una parte más de su infancia. En el taller, las cosas volvieron a su curso. Los clientes habituales seguían llegando, los encargos se acumulaban, y poco a poco retomé el control del negocio. Algunos vecinos me miraban con lástima, otros con respeto. En los pueblos pequeños, los divorcios son como partidos de fútbol, todos tienen una opinión, todos creen saber quién ganó y quién perdió. A mí me daba igual. Nunca fui de explicar mi vida, y tampoco pensaba empezar ahora. Los que eran mis amigos lo siguieron siendo, y los que se alejaron, mejor que lo hicieran. A veces coincidía con gente que había recibido los sobres que mandé, y me bastaba con una mirada para saber que lo habían leído. Nadie me cuestionó. Nadie me preguntó nada. Y eso era suficiente. Un día, Clara vino a recoger a Alba para pasar el fin de semana. Era la primera vez que entraba a casa desde que firmamos el divorcio. Se notaba incómoda, como si pisara un sitio donde ya no era bienvenida. No dijo mucho, solo preguntó si Alba había hecho la mochila, si había comido bien, si tenía tarea para el lunes. Respondí sin darle conversación. Cuando Alba bajó con su bolso, Clara la abrazó como si no la fuera a ver en mucho tiempo. Después me miró y dijo algo que no esperaba. No creas que no pienso en lo que pasó. No supe si quería disculparse o solo quitarse algo de encima. Me quedé en silencio. Ella insistió. Me despierto muchas veces con la sensación de haber destrozado todo. No para pedirte perdón ni para justificarme, solo para que sepas que no lo viví como algo fácil. La miré unos segundos. Tenía el rostro distinto, más apagado. No sé si por la culpa o por la consecuencia. Le respondí sin rencor, pero sin suavidad. Tú decidiste cómo acabar con esto. Ahora aprende a vivir con eso. No dijo nada más. Salió con Alba y se marchó. Cerré la puerta y sentí que por fin se había ido del todo.
No quedó rabia. No quedó esperanza. Solo una sensación de haber sobrevivido a algo muy largo. Durante los siguientes meses, aprendí a vivir solo. No con tristeza, sino con rutina. Volver a estar conmigo mismo fue más raro de lo que pensaba. No era la soledad lo que pesaba, sino el cambio de hábitos, la ausencia de esa segunda voz en casa, de alguien que comparte el día a día, lo bueno y lo malo. Pero no lo eché de menos. Me di cuenta de que esa compañía ya no existía desde mucho antes de que se fuera físicamente. Durante años, habíamos estado compartiendo espacio sin compartir vida. Y eso es peor que estar solo. Una tarde, después de recoger a Alba del colegio, fuimos a tomar un helado. Mientras ella comía el suyo, me preguntó si algún día volvería a tener novia. Me reí, no por burla, sino por sorpresa. Le dije que no lo sabía, que por ahora estaba bien así, que las cosas nuevas no hay que forzarlas, que vienen solas. Me miró y dijo que ojalá fuera alguien simpática y que supiera hacer macarrones. Le prometí que si algún día llegaba alguien, lo primero que haría sería enseñarle a cocinar macarrones. Se rió, y seguimos comiendo. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que todo iba a estar bien. No volví a ver al tipo con el que Clara me engañó. Supe, por comentarios sueltos, que ya no estaban juntos. Que ella lo había dejado o que él se había alejado, no lo sé. Tampoco me importaba. Lo que tuvimos se acabó de forma definitiva, y por primera vez no sentí la necesidad de entender los porqués. Solo quería vivir en paz, cuidar de Alba y no volver a caer en la rutina que mata lo que uno cree que va a durar toda la vida. Hoy, varios meses después de todo eso, puedo decir que no la odio. Tampoco la respeto. Pero aprendí a no cargar con su culpa ni con mis errores. Hice lo que tenía que hacer. Defendí lo que quedaba de mí con las herramientas que tenía. No fui perfecto, ni elegante, pero fui real. Y eso es lo único que me importa. A veces me despierto y me pregunto si volvería a hacer todo igual. Si volvería a enviar los sobres, a enfrentarla con tanta frialdad, a alejarme sin darle opción a disculparse. Y la respuesta es sí. Porque no se trataba solo de venganza. Se trataba de poner límites. De no permitir que te pisoteen y luego te pidan comprensión. Se trataba de mirarte al espejo y no sentir vergüenza por haberte dejado manipular. No me interesa si ella me recuerda como un buen marido o como un cabrón. Me interesa que Alba me vea como alguien que no se dejó aplastar. Que entienda que hay momentos en los que no vale quedarse callado ni agachar la cabeza. Que hay decisiones duras que también son necesarias. Esto no fue una historia de amor. Fue una historia de verdad. Y eso, aunque duela, es lo que necesitaba.